Saludos cordiales. En este video vamos a hablar acerca de los pasos a seguir para realizar la toma de la presión correctamente. Además de las recomendaciones antes, durante y después del procedimiento. Comencemos. La presión o tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, mientras el corazón bombea sangre hacia todo el cuerpo. Esta, a su vez, se expresa mediante dos valores: la presión sistólica, que es la presión máxima cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre, mientras la presión diastólica es la presión mínima cuando el corazón se relaja entre los latidos. La presión o tensión arterial es uno de los signos vitales más importantes. Su importancia clínica radica en que nos permite evaluar el sistema cardiovascular, además detectar problemas como la hipertensión, hipotensión, shock o el riesgo de enfermedades cardíacas, renales o cerebrales. Antes de iniciar debemos conocer las partes del tensiómetro. Primero tenemos el manguito, o también llamado brazalete, que va alrededor del brazo del paciente. La pera o bomba de insuflación, que permite el ingreso del aire. La válvula, que sirve para liberar el aire. Y por último tenemos el manómetro, en donde vamos a observar los valores en milímetros de mercurio. Finalmente tenemos el estetoscopio, que nos sirve para escuchar los ruidos de Korotkov. El paciente debe haber permanecido en reposo al menos 5 minutos antes de la toma de la presión. Además, si fumó, tomó café, bebidas energéticas o realizó algún tipo de actividad física, se deben esperar aproximadamente 30 minutos, ya que estas situaciones pueden elevar temporalmente la presión arterial y alterar los resultados. Luego, colocamos al paciente en una forma adecuada, sentado, la espalda apoyada a la silla, las piernas sin cruzar, apoyadas en el suelo. La vejiga debe estar vacía y no se debe conversar durante el procedimiento. A continuación, vamos a colocar el brazo izquierdo relajado y apoyado a la altura del corazón. Esto es muy importante, ya que si lo colocamos por encima del nivel del corazón, nos va a registrar cifras falsamente disminuidas. Y por el contrario, si colocamos el brazo por debajo del nivel del corazón, nos va a dar cifras falsamente elevadas. Ahora vamos a colocar el manguito brazalete. Este se lo coloca directamente sobre la piel, nunca por encima de la ropa. Y debemos verificar que la señal del brazalete coincida con la arteria braquial, que se encuentra en la cara interna del brazo. También debemos asegurarnos de utilizar un manguito del tamaño adecuado, ya que un manguito muy pequeño nos puede dar cifras elevadas y un manguito muy grande nos puede dar cifras falsamente bajas. Después de la preparación del paciente, continuamos con la técnica para la toma de la tensión arterial. Primero tenemos que tener en cuenta que la válvula debe estar completamente cerrada para evitar fugas de aire. Vamos a tener dos formas. La primera va a ser a través de la palpación de la arteria radial. Una vez que sentimos el pulso, empezamos a insuflar simultáneamente el manómetro. Esto lo haremos hasta dejar de sentir el pulso. A esta medida le agregaremos 20 milímetros más de mercurio. Nos colocamos el estetoscopio, lo colocamos en la arteria braquial y continuamos con el proceso de la técnica de la tensión arterial. Para la segunda forma, vamos a insuflar nuestro manómetro hasta aproximadamente 220 milímetros de mercurio. Una vez insuflado, nos colocamos el estetoscopio, colocamos la campana en la arteria braquial y continuamos con el proceso. Vamos a desinflar
en un promedio de 3 a 5 milímetros de mercurio por segundo. Durante el desinflado escuchamos los ruidos de Korotkov, que tienen 5 fases. La fase 1 marca la presión sistólica. La fase 2 presenta sonidos más suaves o soplantes. La fase 3 muestra sonidos más fuertes y claros. En la fase 4 los sonidos disminuyen su intensidad. Y en la fase 5 se indica la presión diastólica cuando los sonidos desaparecen completamente. La presión arterial generalmente se toma sentado, sin embargo hay casos en los que se realiza de pie. Esto sobre todo cuando se sospecha de una hipotensión ortostática, lo que quiere decir que la presión arterial disminuye cuando la persona se pone de pie. Ocurre en pacientes adultos mayores, diabéticos, personas con enfermedad de Parkinson o personas que tienen sensación de mareos o desmayo al momento de ponerse de pie. La presión arterial se comparará con una toma sentado o acostado y una toma de pie. Algo que también es importante recalcar es los valores que son normales que tienen que variar entre miembros superiores y miembros inferiores. Estos valores son en la presión sistólica hasta 20 milímetros de mercurio y en la presión diastólica hasta 10 milímetros de mercurio. Finalmente, es importante recordar que con una sola toma de la presión arterial no se puede diagnosticar hipertensión ni iniciar un tratamiento. Se recomienda que el paciente tome su presión arterial 2 veces al día durante 5 días consecutivos a la misma hora. Después, se calcula una presión arterial media con todas las tomas obtenidas. Con ese promedio, los valores se clasifican según la tabla de la American Heart Association.